Vamos a leer el primer texto de la noche, vamos a ir a la Sagrada Escritura, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que abra nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender el mensaje que Él tiene para nosotros cada día. Vale mencionar que cuando concordamos con Julio para compartir un tema esta noche, hablamos de compartir otros textos y sin comunicarme con él, el Padre me puso a hablar acerca de la luna nueva. Y cuando llegué acá, él me dijo que él había pensado hablar de lo mismo. Así que realmente creemos que el Padre está dirigiendo el mensaje. Estamos ya comenzando el mes sexto. No tengo bien claro con respecto a cuándo fue, pero pareciera que ya fue ayer o anteayer la luna nueva, así que estamos viendo que la luna empezó a abrirse, y dentro de poco menos de un mes vamos a estar celebrando una de las fiestas más importantes, que es la fiesta de las trompetas y la fiesta de expiación, y la última fiesta, la fiesta de las cabañas, en el mes séptimo. Esto estaríamos hablando de los primeros días de octubre, hasta el 15 de octubre, hasta el 21 de octubre, que son las fechas importantes que vamos a tener de aquí en más. Así que, hermanos, preparemos nuestros corazones porque cada una de las fiestas, cada una de las señales son ensayos de las cosas que están por venir, así que preparémonos para eso. Vamos a leer el primer texto, se encuentra en Isaías capítulo 62, versículo 15. Isaías capítulo 62, versículo 15, y vamos a ver la primera comparación que hace la Escritura. Dice así: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohim tuyo. Israel está casada con Elohim. Israel está casada con Yahshua, ¿sí? Yahweh aparece su nombre en el Antiguo Testamento. Hay un matrimonio, hay un pacto, hay un convenio. En este pacto, en este convenio, tiene que haber fidelidad. Y de eso es lo que trata el mensaje en la Sagrada Escritura. Esta comparación entre el esposo y la esposa la vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, incluso en el libro de Apocalipsis, sobre todo en el libro de Apocalipsis, que es el libro que atañe a los tiempos que vivimos ahora, ¿sí? Entonces, hay una palabra que es muy importante para nosotros, si nos consideramos ser parte del pueblo de Dios, del pueblo de Elohim, es fidelidad, fidelidad para con nuestro esposo. La Biblia dice, cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 20, siempre que doy un programa aquí en esta señal, digo, hermanos, los 10 mandamientos se encuentran en Éxodo 20, léanlos. Se encuentran en Deuteronomio capítulo 5, las fiestas solemnes se encuentran en Levítico 23, léanlas, conozcan las fiestas solemnes. Si usted conoce las fiestas solemnes, entonces va a ver cada uno de los pasajes del Nuevo Testamento con otra perspectiva, se le va a abrir el entendimiento con respecto a las enseñanzas de Yahshua, de Jesús el Mesías, ¿sí? En uno de los mandamientos, en el segundo mandamiento, dice, yo soy Dios fuerte, celoso. Fuerte y celoso. Dios es celoso para con su iglesia. Él no quiere que su iglesia sirva a otros dioses. No quiere que su iglesia se incline ante imágenes. Hace poco presentamos un tema sobre la idolatría en otro señal de radio. Dios es un Dios fuerte y celoso. Entonces, hermanos, en el primer texto que vemos que Dios, el Padre Celestial, a través de su Hijo Yahshua, el Mesías, está casado con la iglesia, que somos cada uno de nosotros, que es Israel, como lo hemos visto ya en programas anteriores, el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, y cada uno de nosotros que formamos parte de ese Israel. Vamos a leer el siguiente texto que se encuentra en Ezequiel, capítulo 16, versículos del 4 al 6. Ezequiel, capítulo 16, versículos del 4 al 6. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, como menosprecio de tu vida en aquel día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre
Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Es muy interesante, hermanos, cuando nosotros leemos la historia del pueblo de Israel, cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, le dice a Moisés y le dice a todo el pueblo: yo escogí a Israel no por ser una nación fuerte entre las naciones, habían naciones más fuertes. Yo escogí a Israel no por ser una nación sabia o una nación con ciertas virtudes, no, yo la escogí porque tuve misericordia de ella, porque hice un pacto con sus padres, por misericordia, solamente por eso, por amor, desinteresado, de manera absoluta. Dios escogió a Israel, Dios nos escogió a cada uno de nosotros, y hermanos, no nos quepa la menor duda que cuando Yahweh nos encontró a nosotros, estábamos tirados en el campo, sin cortar el ombligo, sin ser envueltos en pañales, sin haber sido siquiera limpiada la sangre con de la que fue nuestro nacimiento. Así nos encontró Yahweh, y Él decide hacer un pacto con nosotros, decide hacer un pacto con su iglesia, con su pueblo. Y vamos a leer los siguientes textos, ahí mismo en Ezequiel, vamos a leer del versículo 7 y 8, que dice lo siguiente. Ezequiel 16, versículos 7 y 8 dice: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y escuchen esto, hermano. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Yahweh el Señor, y fuiste mía. La Biblia nos presenta un símbolo, hermano, hermoso, que si nosotros no leemos en otros libros no vamos a entender. ¿Por qué dice Yahweh que Él pasó cerca de Israel, que estaba desnuda, aunque ya había crecido, estaba desnuda? Dice que extendió su manto sobre ella y la cubrió de su desnudez. Es interesante, hermanos, porque nosotros en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar allí que la iglesia de la Odisea está desnuda y no se da cuenta que está desnuda. Entonces Dios le manda que se cubra. Entonces dice que acá extendió su manto sobre él. Y esto, hermanos, tiene que ver con un pacto de casamiento, con un pacto de compromiso que hace Elohim con su pueblo. Y este mismo ejemplo lo vamos a encontrar en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 9, pero vamos a leer del 9 hasta el 11 o 12, si no me equivoco. Vamos a leer Ruth, capítulo 3, versículo 9, y vamos a ver qué significa pasar el manto sobre una mujer, ¿sí? Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Yahweh, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Muy bien. Fíjense, hermanos, las palabras de Boaz, que era el pariente de Noemí. Noemí había venido de Moab, había vuelto a Jerusalén por el hambre que había, y ella había enviudado, había perdido a sus 2 hijos y solamente se había quedado con sus 2 nueras. Una de sus nueras volvió hacia su familia, y la otra de las nueras, que era Ruth, le dijo, yo voy a seguirte a donde vos vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Noemí la mandó a Ruth a que vaya con su pariente, uno de sus parientes, que según la ley de Moisés, según la ley que Dios le había dado, las instrucciones con respecto a los pobres y a las viudas, el pariente más cercano debía hacerse cargo de aquella mujer viuda que quedara para mantenerla, ¿sí? Y justamente lo que debía hacer este pariente era casarse con ella. Hermanos, fíjense una cosa, es muy interesante, porque cuando leemos la ley de Moisés, dice que el pariente más cercano podía redimir a aquellos que no tenían nada, que estaban endeudados o que eran pobres o que eran viudas.
Yahshua, cuando vino a esta tierra, cuando el Salvador, el Hijo de Dios, se hizo hombre igual que nosotros. Él es nuestro pariente cercano, o sea, Él es el más cercano de todos nuestros parientes, Él es el único que nos puede redimir. Si Él no fuera nuestro pariente cercano, no podría redimirnos. Si Él no se hubiera hecho hombre, y si no hubiese tomado, si no se hubiese hecho carne, como dice la Escritura, entonces Él no podría redimirnos. No, Yahshua vino en carne. Por eso la Escritura dice, todo aquel que niega que Yahshua el Mesías vino en carne, es el anticristo. Y acá es interesante las palabras de Booz, que le dice a Ruth, después de pasar su manto sobre ella, después de comprometerse con ella, de que le iba, no solamente que le iba a sustentar, sino que se iba a casar con ella. Las palabras de Booz dicen, todos saben que tú eres una mujer virtuosa, una mujer virtuosa. La esposa del Cordero, la iglesia inmaculada, la esposa virgen que no se comprometió con nadie ni adulteró con nadie, es una mujer virtuosa. Esa es la iglesia. Cuando Yahshua venga, va a venir a buscar una iglesia que dice la Escritura que no va a tener ni mancha ni arruga. Una mujer virtuosa, una esposa digna de casarse con Yahshua, con el príncipe. Vamos a leer un texto que nos habla acerca de la mujer virtuosa en el libro de Proverbios, capítulo 31. Vamos a Proverbios, capítulo 31, que nos habla allí acerca de este tema. ¿Sabes qué, Manuel? Fíjate que también en el versículo 8 de Ruth, en el capítulo 3, está la actitud de ella. Dice, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Claro. La actitud totalmente humilde y de entrega. Eso también es algo que es parte de una mujer virtuosa. Claro. No hay altanería en una mujer virtuosa. Claro. Unos textos solamente, no vamos a leerlo todo porque se nos va a hacer mucho, pero del versículo 10 al versículo 31 del capítulo 31 de Proverbios aparecen varias características. Yo voy a leer simplemente algunas. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. Todos los días de su vida busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Fíjense que cuando nosotros leemos, por ejemplo, Mateo 24, dice, bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga, éste esté dando alimento a su tiempo. O sea, la iglesia de Dios, el pueblo de Elohim, la mujer virtuosa, va a estar dando el alimento a su tiempo. Y se va a levantar muy de mañana para buscar ese alimento, con qué alimentar a su familia. ¿Sí? Si lo pasamos al plano espiritual, o mejor dicho, al plano netamente práctico con la iglesia, si nosotros no buscamos la palabra de Elohim de mañana, no podemos alimentar ni predicar a nadie. ¿Qué puedo venir yo a compartir con ustedes aquí en la radio si no le busco al Creador en cada culto personal? Entonces la mujer virtuosa tiene que buscar la palabra de Elohim de mañana para poder compartir y dar el alimento a su tiempo. Y dice, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Esto tiene que ver, hermanos, también una referencia a las 10 vírgenes. ¿Sí? Aplica su mano al hueso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué, hermanos? Porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Sigue el texto, yo no voy a seguir para no alargar más, pero la Biblia nos habla allí claramente acerca de la mujer virtuosa. ¿Sí? La mujer que es la esposa de Cristo, la esposa del Mesías. Y otro texto más que quisiera compartir con ustedes se encuentra en Oseas,
capítulo 2, versículo 16, que nos habla también de esta analogía, de cómo nosotros, el pueblo de Elohim, debe considerar a Yahshua su esposo. Oseas capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Sí? Dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Muy bien, nosotros cuando leemos este texto, si tenemos referencia a pie de página, veremos que Ishi significa mi marido, y Baali significa mi señor. Y aquí el Creador les dice al pueblo, ustedes no me van a llamar más Baali, mi señor, me van a llamar Ishi, mi marido, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, ¿sí? Los nombres de los Baales. Por eso la importancia, hermanos, también de conocer el nombre sagrado, de no llamarle al Creador con títulos que no representan las características que Él tiene, ¿sí? Sino llamarle, dice, mi marido, Ishi. Por eso vemos acá, hermanos, la analogía. Y otro texto bíblico que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro Cantar de los Cantares. Vamos hacia allá. Este es un texto que nos estuvo compartiendo un hermano esta semana, que realmente a mí me impresionó, porque yo siempre había pasado por alto algunas enseñanzas que aparecen en el libro Cantar de los Cantares, que son poemas de Salomón hacia su esposa, ¿sí? Y en medio de estas poesías o de estos textos se encuentran mensajes proféticos que, hermanos, que son para nosotros. Si nosotros somos el pueblo de Elohim, va a haber una serie de cosas que van a atravesar el pueblo de Elohim, entre ellas persecuciones. Y la Biblia menciona incluso cómo va a ser liberado el pueblo de Elohim, y hasta nos menciona la época en que va a ser liberado el pueblo de Elohim. Yo les recomiendo a los hermanos, yo lo he mencionado varias veces aquí en este programa, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir el libro El conflicto de los siglos, escuche bien, hermano, si tienen la oportunidad de conseguir el libro El conflicto de los siglos, el título en inglés o el título original es La gran controversia, pero aquí en Argentina se conoce como El conflicto de los siglos. Quizá lo pueda conseguir en alguna librería adventista o en alguna compriventa usado o en Mercado Libre. Si usted pone en Mercado Libre en alguna página de compra y venta se consigue este libro, El conflicto de los siglos. Es un libro tremendo, hermano. Y en ese libro hay un capítulo que es el capítulo 41, y en ese capítulo se habla de la liberación del pueblo de Dios. De en qué época va a ser librado el pueblo de Dios y de qué manera. Y cómo Dios va a librar de sus perseguidores a su esposa. Y su esposa va a estar escondida de esa persecución. Y Dios la va a llamar de ese escondite donde se escondió. Y todos estos detalles están en ese libro, en el capítulo 41 del conflicto de los siglos. Obviamente eso está basado en lo que dice la palabra de Dios. Y uno de los textos que nos habla acerca de ese tiempo de persecución y esa liberación está en el libro Cantar de los Cantares. En el capítulo 2, versículo 8 en adelante. En realidad hay varios textos, hermanos, que hacen referencia al Mesías. Por ejemplo, si usted lee capítulo 1, versículo 3 de Cantar de los Cantares, dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Nosotros conocemos, hermanos, la historia cuando María de Magdala le echó el perfume, el ungüento, sobre la cabeza del Mesías para ungirlo para su sepultura. Y hablando el esposo justamente a su esposa, en el versículo 1 del capítulo 2 dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles, ¿sí? Dice: como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes, responde ella. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abraza. Esto dice la esposa. Dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Ahora escuchen esto, hermanos. La voz de mi amado, versículo 8. He aquí
Él viene. Esta expresión, hermanos, nos habla de que Yahshua, el Mesías, viene a buscar a su esposa, a buscar a su pueblo. He aquí, Él viene. ¿Sabe dónde está esta expresión? En la parábola de las 10 vírgenes, en los evangelios. Dice, he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Cuando Yahshua dice eso en la parábola, está haciendo una referencia clara al libro de Cantar de los Cantares. He aquí el esposo viene, salid a recibirle. Y la esposa no está sola, está acompañada de doncellas. Y si nosotros vemos la parábola de las 10 vírgenes, vemos que está, además de estar la esposa, hay 10 vírgenes que son doncellas que acompañan a la esposa. He aquí el esposo viene, y dice en el versículo 8, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Escuchen esto, hermanos, porque acá nos da fechas, nos da tiempo, época del año, porque aquí ha pasado el invierno, se han mudado la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Hermanos, cuando ya pasó el invierno, cuando ya pasaron las lluvias y cuando ya las flores se muestran en el campo, es porque llegó la primavera. Y ahora encima se escuchan las canciones. Hay un texto en el libro de Isaías, yo no recuerdo ahora, pero que habla acerca de la liberación del pueblo de Dios. Y dice, tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. La primera fiesta de la primavera es la fiesta de la Pascua. El pueblo de Dios va a ser liberado, va a ser llamado de su escondite en la tierra, en los campos, algunos en los desiertos, otros en las cárceles por causa de las persecuciones. Y Yahshua los va a llamar en la fiesta de la Pascua, y ellos se van a alegrar, y van a tener canción en sus bocas, como en noche que se celebra Pascua. Lean si ustedes tienen, hermanos, seguramente hay muchos hermanos adventistas que me están escuchando también, tienen el conflicto de los siglos a su mano, a su alcance. Lean el capítulo 41 del conflicto de los siglos, y nos muestra la época del año en que el pueblo de Dios va a ser liberado de las persecuciones. Dice, el tiempo de la canción ha venido. Versículo 12, la segunda mitad dice, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Escuchen esto, hermanos. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Hermanos, ¿cómo sabemos que el tiempo está cerca? Así como la higuera, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está verde, sabés que está cerca el verano. Así también cuando vean estas señales, saben que está cerca, a las puertas, la venida del Hijo del Hombre. Dice, la higuera ha echado sus higos, las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Escuchen esto, hermanos. Versículo 14. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Cazadnos las zorras, esta es la respuesta de la mujer, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Yahshua el Mesías le promete a su esposa que va a sacar a todos aquellos que arruinan la viña. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchas parábolas que tienen que ver con la viña. En el mismo Antiguo Testamento también, la viña, los trabajadores de la viña. Y Dios va a sacar a todos ellos. Cuando el pueblo de Dios sea perseguido y esté escondido en las peñas, en los agujeros de las peñas, en los desiertos escarpados, en el momento de máximo, de supremo apuro, como dice el libro El conflicto de los siglos, ahí es cuando Dios va a intervenir para librar a su pueblo. He aquí Él viene, salid a recibir. Hermanos, vamos a escuchar la segunda canción de la noche y enseguida volvemos con más sobre este tema. Vamos a entrar y a hilar un poquito más con respecto a la luna nueva que todavía no hemos tocado. Pero espero que esto, hermanos, le haya sido de bendición. Bien, hermanos, vamos a continuar medio rapidito para que nos alcance el tiempo. Vamos a pasar al siguiente texto hablando acerca justamente de la mujer, que es la iglesia, el pueblo de Dios.
Capítulo 8 de Cantares, versículos del 5 al 7, que es el texto que nos va a dar pie para entrar un poco a Apocalipsis. Capítulo 8 de Cantares, versículos del 5 al 7. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Tus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, desiertos lo menospreciarían. Fíjense, hermanos, qué maravillosa que es la palabra de Elohim. Porque pueden haber mensajes que han pasado por alto, la hemos pasado por alto muchas veces, pero que cada vez que lo leemos cobran un nuevo significado. La Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 12 de una mujer que huyó al desierto. Y acá fíjense, hermanos, ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Y dice la Escritura también que esta mujer tuvo dolores de parto, porque estaba a punto de dar a luz. Y el dragón esperaba que diese a luz para tragar al niño ni bien naciese, para arrebatarlo. Pero Dios se lo llevó y lo salvó. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo matar al niño. Dice que se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. Y también dice que echó un río para tratar de matar a la mujer, pero la tierra abrió su boca y tragó el río que echó el dragón. Y aquí nos dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. El dragón echó ríos para tratar de matar a la mujer y a su descendencia. Sin embargo, la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca para que pudiera salvarse. Hermanos, el libro de Apocalipsis, cuando nosotros lo leemos, tiene una relación directa con lo que dice Cantar de los Cantares. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Vamos a Apocalipsis 12 para ver una característica importante que tiene esta mujer, que es la iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el versículo 1, que si querés compartirlo, Julio. Así dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Muy bien, esta mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza 12 estrellas. Y aquí nos aparece, ¿no? Una mujer vestida de sol, vestida del sol. Y leímos hace un rato, tanto en el libro de Ezequiel como en el libro de Ruth, que cuando el esposo se compromete con su novia, con su esposa, le pasa el manto por encima. Le pasa el manto por encima. Vamos a ver qué significa esto, de que esta mujer esté vestida con el sol. Vamos a leer, acompáñenme a Job, capítulo 29, versículo 14, que ahí nos habla acerca de las vestiduras de la iglesia. Job, capítulo 29, versículo 14, dice lo siguiente: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. La mujer, que es la iglesia, está vestida con el manto y está cubierta con el manto que su esposo pasó sobre ella para comprometerse, y ese manto es la justicia y la rectitud. La mujer esta que está vestida de sol, está vestida con la justicia de Cristo, con la justicia del Mesías. Y otro texto que nos habla acerca de esto es Malaquías capítulo 4, versículo 2, que justamente se refiere de manera simbólica al Mesías como el sol de la justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2, si querés leerlo, Julio. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Bueno, justamente las alas que se menciona acá, justamente son las alas del manto. O sea, cuando un hebreo se ponía su manto y extendía una de sus brazos con el manto, tenía forma de alas. Por eso se llama alas
justamente al manto, ¿no? De hecho, la expresión alas también tiene que ver con protección. Justamente a esta mujer que está en el desierto, en Apocalipsis capítulo 12, se le dan las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. También en Mateo capítulo 23, Yahshua, el Mesías, llora sobre Jerusalén diciendo: oh Jerusalén, si dice, tú que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Y el Salmo 91 también habla de las plumas y las alas como símbolo de protección, ¿sí? El manto de Yahshua que pasó sobre la iglesia es la protección, es la rectitud y es la justicia como característica de la iglesia verdadera. Pero uno de los puntos también importantes que queríamos, aunque sea mencionar, porque ya no nos queda mucho tiempo, pero aunque sea mencionar, es que esta mujer está parada sobre la luna. Y esto es muy importante, hermano, porque esta señal que ve Juan, ustedes ven tanto en el versículo 1 como en el versículo 3, dice que esta señal que ve Juan las ve en el cielo. ¿Por qué las ve en el cielo? Porque muchas veces, hermano, el Padre Celestial utiliza el cielo para comunicarse con sus hijos. Y la luna, justamente, que es lo que estamos hablando, sobre la cual está parada la mujer, la luna es una de las formas en que el Padre se comunica con sus hijos para mostrarle en qué época del año está. ¿Cuándo llegará la liberación para el pueblo de Elohim? Bueno, hermanos, según la Biblia, el pueblo de Elohim va a ser liberado en la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Por lo que leímos en Cantares, porque la liberación de la esclavitud de Egipto fue en la Pascua, ¿sí? Porque fuimos liberados del pecado cuando Yahshua murió en la cruz, en la Pascua. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuándo es Pascua? Porque contamos los meses y contamos las lunas nuevas. Si nosotros no conocemos las lunas nuevas, no sabemos en qué tiempo estamos viviendo. Ahora sabemos que estamos en el mes sexto, empezamos ya los primeros días del mes sexto, falta poco menos de un mes para celebrar la fiesta de las trompetas. Y cada uno de los eventos finales que van a caer sobre la tierra, ¿sí? las plagas, las trompetas, las persecuciones, la marca de la bestia, el tiempo de gracia, todas esas cosas que están en el libro de Apocalipsis, que son profecías, están marcadas y regidas por fechas que dependen de la luna nueva. Si nosotros no conocemos cuáles son las lunas, nosotros no conocemos cuáles son los meses, no podemos celebrar las fiestas y mucho menos comprender la profecía bíblica. Solamente para compartir dos textos bíblicos, el primero se encuentra en Génesis, capítulo 1, versículo 4 en adelante, 14 en adelante, Génesis 1, versículo 14 en adelante, dice así: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales. Escuchen esto, hermanos, presten atención. Sirvan de señales para las estaciones. Para las estaciones. Si ustedes buscan en varias versiones van a ver que la palabra estaciones a veces varía y aparece solemnidades, fiestas solemnes, ¿sí? Sirvan de señales para las estaciones, para las fiestas solemnes. Para días, ¿cómo para días? Bueno, cuando atardece o baja el sol, comienza un día, ¿sí? Hasta la otra puesta del sol. Entonces, los días están marcados o regidos por el sol y por la luna. Dice, sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. O sea que, hermanos, Yahweh puso en el cielo dos lumbreras, tanto el sol como la luna y las estrellas, para marcar estaciones, son solemnidades, fiestas solemnes, días y años. Es curioso, hermano, porque no aparece, por ejemplo, otro ciclo de tiempo o otra forma de medir el tiempo que es la semana. La semana no aparece aquí. La semana no está regida por el sol y la luna. ¿Sí? Entonces vamos a leer otro texto más que quería dejarles, que se encuentra en Salmos capítulo 104, versículo
19. Salmos capítulo 104, versículo 19. ¿Querés compartirlo, Julio? Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Muy bien. Yahweh hizo la luna para marcar los tiempos, ¿sí? Es interesante la palabra los tiempos. Si ustedes leen Levítico capítulo 23, van a encontrar que cuando empieza la descripción de las fiestas solemnes, empieza a detallar cuáles son cada una de ellas, usa la palabra tiempos. Dice, estas son las fiestas solemnes que guardaréis en sus tiempos, ¿sí? Y si ustedes van, por ejemplo, a Daniel capítulo 7, que justamente escuchamos la canción hace un ratito del hombre de pecado, del hijo de perdición, el propósito de este hombre de pecado, de este cuerno pequeño o anticristo, como querramos llamarlo, era cambiar los tiempos y la ley. Eso está en Daniel capítulo 7, 25. Creo que fue recitado en una partecita de esta canción que escuchamos hace un ratito. Daniel 7, 25, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en un calendario absolutamente cambiado, pero Yahweh quiere restaurar sus tiempos, quiere restaurar su ley, para que su iglesia esté vestida de sol, que es la justicia y la rectitud de Cristo, y conozca el tiempo en que está viviendo. Julio, ¿querías agregar algo? Sí, sabes que es interesante que la mujer está vestida de sol y la luna está a sus pies. El Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra. Sirve de guía, o sea, sirve de guía en el lugar en donde estamos. Y fíjense lo que hace el enemigo de Yahweh es quitar los tiempos, o sea, para que nuestros pies se enrieden. Y se acuerdan lo que hace la mujer extraña. Claro. Enrieda los pies y enrieda al joven para distraerlo y hacerlo perder. O sea, está todo totalmente revelado, solo nos queda fijar nuestros ojos en la palabra y guiarnos por la palabra solamente, y no por tradiciones, costumbres que siempre terminan entorpeciendo el conocimiento. Bueno, citaste el texto, él creo que no sabía, pero me parece que acá yo lo tenía anotado. Proverbios 7, 24 al 27 dicen, ahora pues, hijos, oídme, estad atento a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, hablando de la mujer extraña, ¿no? Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte, justamente hablando acerca de la mujer extraña. Y el último texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Isaías capítulo 66, versículo 23, que dice lo siguiente. Isaías capítulo 66, versículo 23, márquenlo, hermanos, esto en sus Biblias porque realmente es de bendición, hablando acerca justamente de el momento en que Yahweh haga nueva todas las cosas, cielos nuevos y tierra nueva. El versículo 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, léase aquí, hermanos, de luna nueva en luna nueva, y de día Shabbat en día Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. O sea que, hermanos, aún cuando todas estas cosas pasen y sean hechas nuevas, seguiremos yendo a adorar a la casa de Yahweh, de Shabbat en Shabbat y de luna nueva en luna nueva. Y fíjense, hermanos, que en el medio de Jerusalén va a haber un árbol que produce 12 frutos, y cada mes producen fruto para sanidad de las naciones. Y cada vez que vayamos a adorar de mes en mes allí, vamos a comer de ese fruto, hermanos, según lo que dice la Sagrada Escritura. Ya llegamos al final. No sé si vos, Julito, querías agregar algo más. Vamos a dejarle los números de teléfono por si alguno se quiere comunicar con nosotros. Puede hacerlo al número fijo que es 4220-4284, 4220-4284, y el número celular es 1555-66-2190.